Todas las cosas que se decían de este niño desde su nacimiento fueron asombrosas. Un conjunto de ángeles cantaban cuando los pastores guardaban sus rebaños en las vigilias de la noche. Y les dijeron: vayan y van a encontrar al niño en un pesebre. Él es el Salvador del mundo. Cuando ya fue grande, Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado de los escogidos del Padre. Cuando se bautizó, sucedieron cosas sobrenaturales. El cielo, dice los evangelistas, que se abrió, se despejó, se aclaró. Esa es la idea de las raíces griegas con las cuales fue escrito, gracias, el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en forma de paloma descendió del cielo y se posó sobre Jesús, que estaba siendo bautizado. Y una voz desde los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, hermanos. Todo eso pasó en cuanto a este hombre. En el ínter de su ministerio, su precursor, el que le vino a preparar el camino, Juan el Bautista, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando murió y resucitó un domingo, 2 de sus discípulos iban discutiendo camino a su aldea llamada Emaús, discutiendo qué cosas habían pasado en Jerusalén, y no daban cabida de lo que Jesús anticipadamente les había dicho, que era necesario que él muriera y que resucitase. ¿Recuerdas cuando le preguntaron acerca del templo? Y él dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo reedifico. Y dijeron: en 40 años fue construido y tú en 3 días. Él hablaba de su cuerpo, de la resurrección. Estos 2 discípulos iban discutiendo por el camino. Jesús tuvo que aparecérseles y decirles: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dicen los profetas. Lucas 24:25. María Magdalena en Juan 20 llegó al sepulcro, vio quitada la piedra, y ¿saben qué pensó? Se han robado el cuerpo de Jesús, y fue corriendo a decirle a Pedro y a Juan, y ellos llegaron al sepulcro y es cierto, no estaba el cuerpo. Después estaban 2 ángeles y María nuevamente dice: ¡hey! Se han robado el cuerpo de Jesús. Después se le aparece Jesús sin que ella supiese que fuese él, y creyendo que era el hortelano, o sea, el que cuidaba el jardín donde estaba la tumba, dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime. Hasta que Jesús, yo le estoy poniendo sentido a las palabras: María, yo soy, no se han robado mi cuerpo, he resucitado. Amén. Qué difícil fue para Jesús hacer creer a sus discípulos. Volvamos al texto de Marcos capítulo 4. Ahí está nuestra enseñanza. Todo esto es una introducción. Marcos capítulo 4, verso 35. El contexto de este pasaje, cuando Jesús calma la tempestad, el contexto, o sea, lo que está antes o lo que está después, si ustedes quieren echarle una ojeada, en el capítulo 4, verso 1, está la parábola del sembrador. O sea, que antes de que Jesús se subiera a la barca y calmara la tempestad, al principio de la mañana, en el transcurso del día, el Señor Jesucristo había predicado 7 parábolas.
Ese es el contexto. ¿Qué parábolas? El sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red, aunque Marcos solamente registra dos: el sembrador y la semilla de mostaza. Parece que aquí está. Pero Jesús predica todo ese día en la mañana 7 parábolas. Así es que, hermanos, es lógico que el Señor Jesucristo estaba cansado, agotado, hambriento. No había comido. De hecho, otros pasajes dicen que hay veces ni siquiera le daban tiempo para comer. Estaba agotado, cansado, hambriento, somnoliento. Porque inmediatamente cuando se metieron a la barca, checa lo que dice, versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Parece ser que las olas. Yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija. ¿Sí te pasa que acostumbramos a los niños a hacerles esto cuando están pequeños? Ya después, si no les haces esto, no se quieren dormir. La hija mayor, Keila, se acostumbró, se subía al carro y se dormía. Un día no se quería dormir. ¿Sabes qué le dije a mi esposa? Súbela al carro. Y nos fuimos a dar una vuelta. Y cuando llegamos, bien dormida. Bueno, Jesús estaba cansado, hambriento, agotado, fatigado de haber predicado 7 parábolas en el transcurso del día. Y dice, él mismo toma la decisión: basta, se acabó, vámonos. Versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Me vas siguiendo aquí en Marcos capítulo 4? Bueno, ahí está, ¿verdad? Ok. Nosotros ya no usamos en la iglesia el cañón, solamente lo usamos para los cantos. Ya no lo usamos para exponer la Biblia, porque me di cuenta que los hermanos ya no saben buscar en la Biblia. Se acostumbran a eso. Dije, se acabó. No más exposición de la Biblia en el cañón. Busquen en la Biblia. Por eso dije yo, si me está siguiendo, pero veo que está ahí. Ok. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud, dice, le tomaron como estaba. ¿Cómo estaba? Ya te dije, cansado. O sea, no descansaron. Hambriento, ¿qué? ¿No comieron? Con sueño, ¿no durmieron? Así como estaba, así le tomaron. Y se subieron a la barca. ¿Sí? Ya cuando estaban en la barca, en una forma repentina, se desata una gran tempestad. ¿Sí? Pero quiero ir por partes. Esta barca en la cual estaba Jesús y sus 12 apóstoles no era una barca de pesca, porque quiero decirte que de repente se levanta en el mar una tempestad, un viento muy fuerte y unas olas muy bravas, pero en esa barca estaban 4 hombres experimentados en el mar, que era Pedro y su hermano, Juan y su hermano, experimentados en la pesca. Pero llegó el momento en que ellos no pudieron lidiar con esta experiencia. ¿Por qué? Porque esta barca era una barca de pasajeros, no era una barca de pesca. La barca de pesca era muy diferente. Número 2. Yo siento que hicieron algo estos 4 pescadores, pero
Llegó el momento en que se cansaron y dice literalmente que el agua ya estaba inundando la barca. Y número 3, Jesucristo había luchado por enseñarles que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué hacían? Ahí estaban durmiendo Jesús y ¿qué hacemos? Lo despertamos. ¿O creemos que verdaderamente Él es el Hijo de Dios? Estaban en una encrucijada. De hecho, sinónimo de fe, ¿qué dice el primer versículo, el 33? A ver, que yo ya sin lentes ya no veo. El 35. Chécale si no es sinónimo de fe. Dice, cuando llegó la noche, el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. ¿Iban a pasar, sí o no? Sería cuestión de que creyeran en las palabras del Señor Jesucristo. O sea, era una cuestión, vamos al otro lado. Él nos había dicho que vamos a pasar, pero hay en esta tempestad, ¿lo despertamos o creemos las palabras que Él nos ha dicho? ¿Y quién creen que ganó? ¿La fe o la incredulidad? Tristemente, la incredulidad. Llegó el momento en que el agua ya estaba inundando la barca. Entonces, desesperados, movieron al Señor Jesucristo. Literal, lo movieron. ¿Te suena esto cuando mueves a tu esposo que está roncando? Digo, mi esposa me dice que me tiene que mover. Bueno, hay otras que golpean, pero esta nada más me mueve. Literal. Movieron, sacudieron, cimbraron el cuerpo de Jesús desesperado y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Aun cuando el Señor Jesucristo en un inicio les había dicho, pasemos al otro lado de la ribera. El Señor Jesucristo se despierta. Así dice el texto. A ver, hermanos, vamos a hacerla de detectives. A ver. Si me pueden ayudar, voy a auxiliarme de Lucas capítulo 8, versículo 24. Lucas 8, Lucas 8, 24, dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Checa, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Cuando despertó Jesús, ¿qué hizo? Según Lucas, ¿qué hizo, hermanos? Reprendió al viento y a las olas. Sí, hermanos. Ok, vamos a Marcos. Capítulo 4, versículo 39. Ahí está. Lean conmigo, por favor. 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Es parecido, hermanos? Igual. Lucas y Marcos dicen igual. Despertando Jesús, ¿a quién reprendió? Al viento y al mar. Sí, hermanos. Vamos a ver qué dice Mateo. Capítulo 8, versículo 25 y 26. ¿Ya está? Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo,
¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí Mateo dice que cuando el Señor Jesucristo se despertó, ¿a quién reprendió primero? Hermanos, ¿a quién? A los discípulos. Primero reprendió a los discípulos y luego reprendió al mar y al viento. ¿Quién tiene la razón? ¿Marcos, Lucas o Mateo? Los tres. Los tres. Aunque el orden cambia. A ver, vamos a hacer la detectives, digo. ¿Marcos estuvo con Jesús como su apóstol? No. Marcos no estuvo. Toda la información que escribió Marcos en su evangelio, que consta de 16 capítulos, se la dio Pedro. ¿Lucas estuvo en la barca con Jesús como apóstol? No. Toda la información se la dio Pablo. El único que estuvo en la barca fue Mateo. ¿A quién le creemos en cuanto al orden? Hermanos, ¿a quién le creemos en cuanto al orden? A Mateo. Entonces Mateo dice que cuando Jesucristo despierta, después de que lo levantaron, de que la barca se estaba inundando, a los primeros que reprendió fueron a ellos. Mira, ¿por qué dudan? ¿Por qué no creen? Cuando habían llegado a casa de Pedro, dice que su suegra estaba enferma con mucha fiebre. Y le dijeron a Jesús: Señor, la suegra de nuestro hermano Pedro está muy enferma. Y viene el Señor Jesús, le impone sus manos y reprende a la fiebre. ¿Y qué hizo la fiebre? Se fue. Y dice que se levantó y les empezó a servir. Hermanos, ellos sabían de que el Señor Jesucristo tenía el poder para reprender. Tristemente, hermanos, los discípulos estaban dudando del poder de Jesucristo. Y es por eso que Jesús, antes de reprender al viento, antes de reprender a las olas, reprende a los apóstoles y les dice: ¿por qué no tienen fe? Hermanos, yo sé que para ustedes como iglesia no es nada fácil por lo que acabamos de pasar. Nada fácil. Pero quiero decirte una cosa. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y tú tienes, hermano, tienes que volver a activarte en la fe del Señor Jesucristo. En serio. Tienes que volver a creer en Él. Si te habías enfriado y veías a la iglesia bautista Betel como un club. ¿Qué es un club? Voy cuando quiero y llego a la hora que quiero, pues estoy pagando. Hermanos, esto no es un club. Esta es una iglesia de Jesucristo, por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Si habías colgado las arpas como un día lo hicieron los judíos cuando estuvieron cautivos en Babilonia y ya no querían servir, necesitas volver a activar tu fe y esos dones que el Espíritu Santo te repartió cuando creíste en el Salvador. Tienes que volver a ejecutarlos. El propósito de esta enseñanza es exactamente eso, hermanos: recuperar la fe en el Señor Jesucristo. Estoy terminando. Propuse en mi corazón ser breve.
porque mis prédicas, yo no sé cuánto les predicaba Samuel, pero yo predico de 40 a 45 minutos, que psicológicamente es lo que puede aguantar una persona escuchando muy bien y atentamente. El Señor Jesucristo habla con uno de sus apóstoles de nombre Pedro y le dice: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Tú me dices si así dice la escritura. Pero yo he rogado por ti para que tu amor no mengüe. Así le dijo. Si has leído bien la Biblia, no le dijo así. He rogado por ti para que no dejes de leer la Biblia. Así le dijo. No le dijo así. Esto es importante, el amor y el estudio de la palabra. Pero no le dijo así Jesucristo. Le dijo: he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, una vez recuperado, una vez restaurado, confirmes la obra a la cual se te ha encomendado. Dice una gran máxima: si has perdido dinero, has perdido poco. Si has perdido amigos, has perdido mucho. Pero si has perdido la fe en Dios, lo has perdido todo. Hermanos, es hora de recuperar nuestra fe en el Salvador. Es hora que ustedes como iglesia local se unan. Se unan. Y que esta iglesia Betel vuelva a hacer esa obra que nosotros conocimos. Viva, llena de talentos, llena de jóvenes, llena de mujeres. Yo asistí a dar clases aquí los lunes y qué bárbaro cómo veía la reunión femenil llegando, mujeres de mucha edad, jovencitas. Yo un día les platiqué a las hermanas de Papantla y digo: caray, qué nutrida está la reunión femenil allá en la Betel. Es necesario volver a activar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo te invito, vamos a terminar el texto ahí en Marcos. Capítulo 4, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Era Jesucristo. Hermanos, en el nombre del Señor yo te invito con todo mi corazón, por la amistad que tuve con mi hermano Samuel Arraga, te invito que reactives tu fe, que vuelvas nuevamente a creer en el Señor, a creerle a Él, a sus promesas, a que te actives como miembro de esta iglesia local. Estoy orando para que Dios les dé la sabiduría y muy pronto tengan un pastor titular, que tanta falta hace a una obra. Porque Jesucristo así se los profetizó: herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Necesitamos que estas ovejas estén unidas en todas las áreas y que muy pronto Dios les dé a ese varón para que los pueda guiar en su camino. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad tan maravillosa que me das de estar en esta obra donde predicó muchos años mi gran amigo Samuel Arraga. Gracias, Padre, porque se hizo tu voluntad
Y ahora ruego para que le des sabiduría a todos los líderes de esta iglesia y que puedan orar a ti y tú puedas mandarle al obrero que esta iglesia necesita. Te pido por esta obra para que mis hermanos, Señor, reactiven su fe en tu Hijo Jesucristo, en los dones que el Espíritu Santo les ha repartido, y que muy pronto vuelvan a ser esa iglesia trabajadora, esa iglesia que daba testimonio de muchos dones, esta iglesia que estaba viva. Dios Santo, los deposito en tus poderosas manos, confiando que harás más de lo que yo te estoy suplicando, porque lo ruego no en mis méritos, sino en los méritos del Señor Jesucristo. En Él te lo suplicamos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.